que Jesús se encomendó de mi ti. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Hoy iniciamos un nuevo programa. En un nuevo año, ¿sí o no? Ya estamos en También un 2021. nuevo año. Que queremos Espera, un momento. Ya empezaron. Madre, ¿qué pasa? Pero ahora no me esperaste otra vez. Usted no se esperó la otra vez, empezó nomás. Ya, pero bueno, pero podemos empezar, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ay, dale, sí. Tonto, el camalache que se arma también, Era padre. solamente unos minutos. Padre, no puede Ustedes ser son rápido, rápidos, padre. Pues, Aquí en Perú somos veloz. Aquí el tráfico veloz, en Perú veloz. es tremendo. Eso pues. sí, no lo podemos negar. Pero bueno, a ver. Padre, estábamos hablando de un tema interesante. A ver, estábamos hablando, bueno, queríamos empezar a mencionar sobre el dolor, el sufrimiento, ¿no? Porque hay gente que no lo comprende, gente que no lo entiende. En ese tiempo de pandemia, padre, mucha gente ha sufrido, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, mucha gente está enferma, hospitalizado, yo mismo estoy enfermo, hospitalizado por el tema del COVID, ¿no? Pero independientemente de esta pandemia, ¿no? Hay mucha gente que ya no entiende, ¿no? O nos cuesta entender este valor que puede tener el sufrimiento, ¿no? Porque muchas veces yo escucho, ¿no? El sufrimiento como don de Dios. ¿Pero qué quiere decir esto? Porque también hay mucha gente que relacionaba el tema de la enfermedad con el pecado, ¿no? O sea, como un castigo de Dios. O sea, oye, como si yo soy bueno, ¿por qué Dios me castiga de esta manera? Creo que es un tema muy importante, pero también creo que hay que tocarlo así como con pincitas, pero algo podemos decir. Yo escribí un libro, pero no es por hacer propaganda, ¿verdad? Pero que se llama Sufrir con Cristo. Que lo puedes adquirir escribiendo aquí en los comentarios, ¿no? No hay problema. Perfecto. Este libro lo escribí ya hace 20 años. Fue a raíz de la muerte de mi madre. Que mi madre muere de cáncer. Murió, imagínense, 15 días antes de mi ordenación sacerdotal. Entonces a mí el tema del sufrimiento como que me llevó la experiencia de ella y ahora traigo un poquito más de experiencia y ahora que voy a escribir otro porque mi mamá se murió de cáncer, mi papá se murió de cáncer, mi fundador se murió de cáncer, un hermano sacerdote está en sus últimas etapas del cáncer. Y eso como que a uno le hace ser más sensible en el tema del sufrimiento, que no se logra entender en su totalidad, pero creo que la palabra de Dios nos da pauta. Tratando de responder a esto que tú me dijiste, es que muchos tenemos la concepción del sufrimiento del Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento, ¿cómo se entendía el sufrimiento? Estaba relacionado con el pecado. Tal forma que una enfermedad, algo que sucedía, se relacionaba con el pecado. Si caía una lepra, por ejemplo, a alguien, decía, no, es que ha de ser un pecador, hasta se aislaba, se le ponían unas campanitas para que se fuera del pueblo estuviera, ¿no? No sé si recuerdan el pasaje bíblico, el Evangelio, donde nació, es en el Evangelio de San Juan, donde nació un ciego. Y entonces le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Se fijan? Está enfermo, pero por el pecado. Si no es pecado de él que cometió, será de sus papás. Y el Señor responde, no es ni porque él pecó ni de sus padres. Será para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, hermanos, el sufrimiento, si nosotros nos quedamos con el Antiguo Testamento, nos quedamos en una visión muy corta. Y esa visión corta es, peco, me enfermo. Peco, entonces un castigo de Dios, te pasa esto. Porque tú pecaste. A las mujeres, por ejemplo, que no podían tener hijos, se les consideraba como casi como malditas. A la que daba muchos hijos, benditos, ¿no? Esta concepción. Y mucha gente se quedó ahí, ¿no? Por eso cuando una persona es buena, va a misa, vida sacramental, y de repente le cae un cáncer, de repente tiene enfermedad, empiezan a decir, ¿por qué a mí? Yo no mato, yo no robo, yo voy a la iglesia, ¿por qué a mí? Le debería de caer esta enfermedad a un narcotraficante, a uno que no va a misa, a uno que va... Claro, así deberían todos Dios justicia, ¿no? Sería bueno, ¿no? Que a las personas pecadoras, pues, le caiga, ¿no? Pero no, pasa justo al revés. Yo tengo un amigo que muy entregado al Señor,
Uno de los pocos ejemplos que conozco de que trató de guardar su castidad hasta el matrimonio, que casi hoy en día no hay, y a pesar de ser tan entregado al Señor, le vino la enfermedad a los 22 años. Falleció. Y esos son casos. ¿Y por qué tan joven? ¿Y por qué en estas circunstancias? Cuando nos quedamos en el Antiguo Testamento, no vamos a tener respuestas. Por eso la Biblia tiene Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos que voltear a ver el Nuevo Testamento. De lo contrario, pues vamos a dar de tope. Un día una persona me dijo, a ver, padre, explíqueme, ¿por qué a las personas que se portan bien les va mal? Y a los que se portan mal les va bien. Porque el pensamiento lógico, ¿cuál es? ¿Cuál es el pensamiento lógico? Que el que hace mal, que le vaya mal, y el que hace bien, que le vaya bien. Y se entiende, por ejemplo, el que se porta mal, por ejemplo, uno que toma, se emborracha, agarra el carro, maneja y choca. Uno dice, ándele. Claro, el Por karma que llaman el karma. ¿Para qué haces esas cosas? Uno dice, ándele, andaba en esas cosas, pues se porta mal, le va mal. Se entiende perfectamente. Pero el caso que tú estás diciendo, de iglesia, joven, el caso del padre Manuel, sacerdote, y mira, se porta bien. ¿Y por qué está bien? Si nos quedamos en el Antiguo Testamento, no habrá respuesta, hermanos. Tenemos que voltear al Nuevo Testamento y contemplar a la persona que nos da un poquito de entendimiento en el valor de su vida. Y hay que voltear a ver a Jesús en la cruz. Y entonces, primero pensar y reflexionar, Dios santo, ¿Él pecó? No. Y sufrió más que nadie, porque no ha habido ni habrá un sufrimiento tan fuerte como el que sufrió Jesús. Nunca habrá este sufrimiento. Y decimos, Él no cometió pecado. Y mira cómo sufrió. Entonces ya entendemos que el sufrimiento no tiene que ver con el pecado. Es otra cosa. Es otra forma que tenemos que interpretar. ¿Cómo lo deberíamos interpretar, padre, entonces? Entonces, el sentido de Cristo por ser el Redentor. Uno podría decir, pero Él es Dios. Jesús es, y además Él ya pagó, el sufrimiento ya está, Él se entiende, pero porque era la persona inocente. Trato de dar esta explicación, es lo que yo repito, mi sensibilidad en lo que he leído en la escritura y en lo que experiencias que he tenido es esto. Fíjense bien, hermanos, Dios nos hace colaboradores de Él. Así como el hombre tiene que colaborar en el plan de la creación, el hombre colabora en el plan de la redención. Me explico. Dios creó el cielo, el sol, la luna, el mar. Creó Dios todo esto. Sí, pero Dios no creó los aviones. Dios no creó los edificios. Dios no creó tu carro. Dios no creó tu casa. Eso lo hizo el hombre. Pero al hacer estas cosas, el hombre colabora con Dios en el plan de la creación. Así como el hombre colabora en el plan de la creación, también el hombre colabora en el plan de la redención. Jesús sufrió y murió por nosotros, sí, pero también a unos los hace colaboradores en el plan de la redención. El sufrimiento aceptado y ofrecido a Jesús, tú te haces colaborador en el plan de la redención. Es decir, en el fondo, pero lo que sería asociado a la pasión de Cristo. Esta es la palabra más importante, asociado. O sea, en el fondo, hermanos, ¿de qué se trata? Se trata de una conversión fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros somos admiradores de Cristo. Y no hay que solo ser admiradores, hay que ser discípulos de Cristo. Jesús tuvo muchos admiradores. ¿Quién fue admirador de Jesús? Admirador de Jesús, por ejemplo, fue... Saqueo. Ajá. Saqueo. No, pero fíjense que Saqueo después se convirtió, pero de su vida. Pero, por ejemplo, ¿quién fue admirador de Cristo? Herodes. Sí, claro. Le decía a Juan Bautista, cambia tu vida, estás con una mujer adúltera. Hasta se influenció y lo mandó. Pilatos, la mujer le decía, no te metas con este hombre, es un hombre justo. ¿Y qué hizo a Pilatos? Le gustaba, admiraba, pero se lavó las manos y lo mandó. Eso tiene admirador
Por ejemplo, dio de comer. Dice ahí 5,000 personas, ¿no? Solo hombres. Pero nomás les dio de comer y les fue adiós, adiós. Porque el Señor dice, no me anden siguiendo por el alimento. Ajá, en el Evangelio de Juan. capítulo Curó a 10 leprosos, Solo vino uno. los sanó. 6. Solo volvió. ¿Quién le agradeció? Nada más Uno. uno. Los 9, adiós. No, uno que es bien clásico, fue admirador. El joven rico. ¿Se acuerdan? Claro. Entonces, claro. maestro, ¿qué tengo que hacer? Era bueno. Sí. No mataba, no. Cumplía los mandamientos. Claro. Y el Señor, ¿qué me falta? El Señor le dice, te falta una cosa. Vende lo que tienes. Dáselo. Y luego, sígueme. Es decir, conviértete en discípulo. El joven rico vendió. Aquí está. Entonces, no es lo mismo ser admirador de Cristo que ser discípulo de Cristo. Y vean, ahora, veamos este texto. Me gustaría que leyeras, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Entender, estamos tratando de comprender el misterio del sufrimiento. Dice, pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos un modelo para que sigáis sus huellas. Aquí está. Sigamos sus huellas. Pero ¿qué pasa? Nosotros no lo queremos seguir. O sea, Jesús pasó por el Calvario. Jesús le coronaron de espinas. Jesús le encajaron una lanza. Jesús nos dio un ejemplo de seguir sus huellas. No estoy diciendo ni le estoy diciendo, ay, también debe ser idéntico a nosotros, pero en cierta parte asociarnos al sufrimiento de Cristo. Veamos otro texto. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 7. A ver. Dice, nuestra esperanza respecto de vosotros se mantiene firme, pues sabemos que, del mismo modo que compartís nuestros sufrimientos, también seréis partícipes de nuestra consolación. Entonces, compartir vuestro sufrimiento. Es que a veces tenemos una fe del Antiguo Testamento, una fe de seguir a Jesús, pero seguir a Jesús en el monte que estuvo con los apóstoles, ¿no? Que digamos, hagamos 3 chozas. Momentos bonitos, ahí sí, ahí está el momento. Queremos estar con Nuestra Jesús. figuración. Exactamente así, que se sentía bonito. O sea, queremos estar siguiendo a Jesús, pero en sus momentos de multiplicación de los panes, de gloria, que hacía milagros, que resucitó a Lázaro. Ahí queremos seguirlo. Pero cuando el Señor dice, a ti, te quiero hacer partícipe de mi sufrimiento, te quiero asociar. Entonces, ¿qué sentido tiene el sufrimiento para nosotros? Creo que era un texto que a mí me ha dado mucha luz y que entendió San Pablo. San Pablo es genial. ¿Por qué uno puede ofrecer su dolor, diríamos, por los pecados también de otros? ¿Dónde está eso en la Biblia, no? Ha habido santos, no sé si ustedes recuerdan a Laura Vicuña y otros santos. Acá Santa Rosa de Lima. Santa Rosa que ofrecen su vida por la salvación de sus padres, por la salvación de familias. Santos que han ofrecido por la misma iglesia. Veamos a San Pablo, veamos. Dice acá, Colosenses 1:24. dice, ahora me alegro de los padecimientos que soporto por ustedes y completo en mi cuerpo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Esta es la clave, este es el sentido profundo del sufrimiento cristiano. Así se entiende. Ofrecer los problemas, mis enfermedades, mis sufrimientos, cuando hemos entendido una fe madura, es por la iglesia. Usted, papá, mamá que me está viendo, tal vez usted que está ahorita enfermo, que a veces no encuentra un sentido. Yo me acuerdo, con esto voy a terminar. Yo vivo en Ciudad de México y entonces vivo en una zona de hospitales. Y me acuerdo que mi papá vaya a visitar a una persona que estaba enferma. Ahí voy. Al llegar era un cuarto de B3. Confesé a la que me invitaron, pero a un lado estaba otra persona que gritaba. Y decía, ¿por qué? Dios, ¿por qué me castiga por estos dolores? Pues yo escuché y pues metí la cuchara ahí. No, el Señor trae por uno, pero también trae por otro. Claro.
Ya. Porque a mí no me invitaron por ello, pero yo me acerqué y le dije, mujer, le dije, yo soy sacerdote, quisieras unas palabras. Uy, cuando escuchó soy sacerdote, ahora empezó a gritar a mí, padre, ¿por qué a mi hijo? Le digo, me espanté, ¿por qué? ¿Por qué, padre? Y yo no recuerdo tantas cosas, pero sí, esto sí me acuerdo que, mujer, yo no entiendo, porque tú en concreto estás sufriendo, pero lo que yo sí te puedo decir, dale sentido. Tienes hijos que no se acercan a la iglesia y dicen, padre, tengo dos y uno está en la cárcel. Ofrece tus dolores por la salvación de tu hijo que está en la cárcel. Cuando le expliqué a esa mujer el sentido de su vida, no se le quitó, pero lo empezó a ofrecer. Ese es el hermano, hermana, que te digo. Nunca reniegues, nunca digas por qué este cáncer, por qué esta enfermedad, por qué este sufrimiento. Es un misterio grande. Pero sí te quiero decir que tú eres un asociado a Jesús. Y si tú lo ofreces, eso se te convierte en un tesoro. Pide por la salvación de tu familia. Pide por tus mismos pecados. El sufrimiento te purifica y ayuda para que otros también se purifiquen. Es lo que dice San Pablo. Lo ofrezco para el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Es un misterio, vuelvo a repetir, no te expliqué totalmente todo el porqué, pero si captaste, entendiste, nunca reniegues, ofrece. Como Jesús mismo también dice, ¿no? En las bienaventuranzas, felices los que lloran porque serán consolados. Uy, qué alegría puede haber en que yo esté llorando, ¿no? Mejor no está llorando, pero Jesús lo plantea así también. Así es. La postura cristiana es muy distinta a lo que el mundo quiere plantear, ¿no? Y por eso es que es difícil de asimilar para muchos, ¿no? Cuando yo estaba internado en el hospital también se me hacía complicado tratar de comprender a una persona que pues durante sus 50, 60 años de su vida no pisa una iglesia. Entonces explicarle cuál es el sentido cristiano de por qué falleció su hijo, de por qué falleció su esposa, era difícil, ¿no? Era difícil, ¿no? Pero ellos se daban cuenta que cuando a mí me avisan que fallece mi abuela, que fue la que me crió, cuando a mí me avisan, estando en el hospital, que fallece mi primo, con el que pues de chiquito nos hemos criado bastante, aunque él era mucho menor que yo, pero igual siempre estuvimos juntos desde cuando estábamos pequeños. Ellos me veían que yo, pues o sea, no lloraba, no sufría como ellos, ¿no? Digo, es que comprendo el sentido de la muerte, comprendo el sentido del sufrimiento, ¿no? Y gracias a la palabra de Dios yo estoy más tranquilo. Y ellos se sorprendían de eso, ¿no? Se sorprendían de eso, ¿por qué no lloras? Estoy bien, le digo así, estoy bien. Pero llora. No, estoy bien. Pues te quieren forzar, ¿no? Sí, Te obligan. estoy bien, ¿no? Entonces, hermanos, para concluir nuestro programa, recuérdense, no solamente hay que ser admiradores de Cristo, hay que convertirnos, hacernos discípulos de Cristo. Y si el Señor a ti o a mí nos da esta oportunidad de parecernos en el sufrimiento, nunca reniegue, ofrézcalo por la iglesia, ofrézcalo por ti mismo, ofrézcalo por los sacerdotes. Sigan con este programa, que recuerden que la verdad está en las Escrituras. La misión que Jesús encomendó, transmitir el mensaje que Él nos dio, ser apóstoles, tomar la cruz. Alto. Ok, no des hacia arriba, dame chance. Un minuto para el Señor, ¿va? Ok, mira, yo estoy completamente seguro que tú alguna vez te has preguntado por qué el Señor permite que pase pruebas, pase dificultades, pase enfermedades, pase problemas económicos. Yo no hago cosas malas, Señor, ¿por qué a mí? Pero mira lo que dice su palabra, Sirácides capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Tú y yo nos tenemos que preparar, porque si decidimos seguir a Cristo, así nos va a llover duro,
Y por eso Dios a sus mejores guerreros, hermano y hermana, los va a poner en las peores batallas. Así es que aguantemos, porque queremos ser guerreros de Cristo. Ánimo pues, con fe y esperanza en Cristo nuestro Señor. Te doy mi bendición para que sigas viendo TikTok. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. No dejes de sonreír.